buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Súper bien, después de un fin de semana bastante lindo, con el clima. Sí. ¿Trabajaste mucho en Teletón? Sí, estuvimos ahí por Teletón 28 horas, casi sin dormir. Habremos dormido horitas contadas. Pero con el objetivo logrado. Con el objetivo logrado ampliamente, así que gracias a toda la gente que una vez más demostró que el paraguayo está hecho de eso, de pura solidaridad, de pura ayuda a quienes han un poco conectado con varias de las historias de los niños. Orgullosamente solidario, como era el eslogan, entonces la verdad que es para celebrar porque, bueno, se hace cuesta arriba, a veces el monto, sí, pero este año se asegura entonces también un montón de atenciones para eso, es la Teletón. Así que ya vamos a hablar de nuestro tema del día también en esta jornada. Sí, señor, queremos hablar un poco de Ciudad del Este, de cómo impacta en el tablero político a nivel país la victoria de la oposición dentro de las elecciones municipales que se han hecho de forma extraordinaria en el Alto Paraná, teniendo en cuenta que en el este de nuestro país, en Ciudad del Este específicamente como municipio, tenía que asumir a alguien que complete el mandato del destituido Miguel Prieto. Asimismo, Ciudad del Este que se ha convertido en un escenario muy interesante para la política porque desde ahí han surgido fuerzas muy importantes que hoy en día forman parte incluso del Congreso. Estamos hablando de Yo Creo, de Cruzada. Ha tenido mucho protagonismo Ciudad del Este, que de hecho es un lugar de muchos electores, pero además tomó Ciudad del Este y Alto Paraná la decisión de más protagonismo en la vida política. Así es, señor. Vamos a estar hablando de esto porque deja todavía, en definitiva, mucho que analizar, mucho que escuchar también de los principales actores. Hoy que se llaman a silencio, por así decir. Daniel Mujica decía, con la agenda sumamente apretada, nos decían las personas responsables un poco de su comunicación. Roberto González Báez, quien que escuchaba, te decían esta tarde, estaba recuperándose un poco de toda del golpe electoral, ¿verdad? Sí. Al fin y al cabo que representa la derrota, en este caso de la ANR en su persona, ¿verdad? Así mismo, así que bueno, vamos sumando voces y escuchando los análisis también de lo que ha sido esta victoria opositora de vuelta en el este del país, también con mucha presencia de políticos de Asunción y de Central, también siendo parte de ambos equipos, así que interesante. Y también opositores, ¿verdad? Estuvo el gobernador de Central, estuvieron candidatos a las intendencias, también de Asunción, candidata. Así que bueno, tuvo un poco ese marco también, no solamente que era Ciudad del Este, sino que parece que se jugaban muchas cosas en esta elección. Así es, y por eso, y eso justamente es lo que queremos analizar con diversos actores en esta tarde-noche. Por eso ya queremos saludar a uno de nuestros invitados. Él nos acompaña aquí en piso, es politólogo, el señor Hugo Duarte. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar acá con ustedes para hablar un poco de esto que constituye un verdadero tsunami político. Después de mucho te trajimos, Hugo, así que gracias por la nueva presencia. Sí, no, yo siempre les tengo a ustedes muy presentes, solo que las veces que hablamos para estar acá estaba en el interior del país, entonces no podíamos... no era un reclamo, al contrario, es un agradecimiento de que estés de vuelta. No, por favor, a las órdenes siempre. Don Hugo, usted decía tsunami político. Sí, yo creo que el alcance de lo que ocurrió en Ciudad del Este todavía no se va a ver ni hoy ni mañana. Es probable que se vea dentro de un mes. Porque primero hay que digerir, después hay que buscar los chivos expiatorios, después hay que poner un poco los pies sobre la tierra, cabeza fría. Este tipo de impactos, al menos si se va a analizar como corresponde, tiene que tener un proceso primero de duelo y después de análisis para la ANR, porque el domingo pasado se cayeron muchas hipótesis de la ANR. La primera hipótesis que se cayó es que lo de Prieto fue un accidente de la destitución de Sandra McLeod, ¿verdad? Esa fue la primera hipótesis. Entonces, apelaron al manual, el establishment del Partido Colorado apeló al manual y le hizo el mismo tratamiento a Prieto que le hizo a Sandra McLeod. El poder central, que es el poder de Asunción, quiso volver otra vez a intervenir en Ciudad del Este, mandando toda la artillería en contra de Miguel Prieto. Le encontraron una serie de desprolijidades que después se presentaron como asociación para delinquir y una serie de cosas, pero la idea era apartarlo, hacer un poco lo mismo que se hizo con Sandra McLeod, a ver si no se podía revertir lo que ya estaba ocurriendo, ¿verdad? Y
el impacto fue tanto que yo no creo que en este momento nadie realmente esté en condiciones de saber la complejidad del cambio social que hay en Ciudad del Este. Y muchos decían, referentes del Partido Colorado, fue una victoria local y ni siquiera puede llegar a impactar a nivel regional en el Alto Paraná. Te voy a comentar algo que es hasta, si se quiere, jocoso. Hace poco me llamó un colega de ustedes, un amigo, me dijo: doctor, te queremos invitar, queremos hablar contigo. Y le dije: a la pucha, hace como 7 meses que no hablamos, ¿sí? Y el mundo que analizamos esa vez ya no existe, me dijo. Y es así. Sí. Los cambios que hoy ocurren son demasiado fuertes, demasiado rápidos. Es una victoria local, pero hoy en día establecer la hipótesis de que hay una especie de infección controlada en una zona, se pone en cuarentena y no le va a afectar a ninguna, yo creo que es una hipótesis equivocada. ¿Y puede traerle consecuencias al Partido Colorado? Por supuesto que puede traer consecuencias. Decir, por ejemplo, que no tiene ninguna importancia porque es simplemente una elección de intendencia y no va a impactar a nivel nacional. Sin embargo, los que estamos en este mundo y los que hacemos análisis y de investigación política, porque una cosa es hacer análisis mirando los periódicos, claro, el resultado. Y otra cosa es hacer investigación política en base a sondeos, en base a encuestas, entrevistas en profundidad. Y nosotros con mi equipo venimos haciendo permanentemente. Ahora estuvimos trabajando mucho en la zona de Canindeyú. A principios de año estuvimos por la zona de Alto Paraná. También hicimos algunas cosas en la zona de Caguazú, en algunos lugares. Y hay como una especie de parámetros que se van repitiendo en todos lados. Probablemente el establishment político, acostumbrado a las soluciones prácticas y pragmáticas, va a tratar simplemente de decir: no, hay que invertir más. Acá se invirtió mucho en Ciudad del Este. Toda la maquinaria de Itaipú, toda la maquinaria del Estado, el apoyo de ese Estado fuerte estuvo apoyando a González Baezken, que decidió inmolarse políticamente así, ¿verdad? Esa es la realidad. Y lo que pasó en Ciudad del Este ni el propio Miguel Prieto lo pudo pronosticar. Miguel decía: vamos a ganar por 30 puntos de diferencia. Hasta él quedó sorprendido de que haya sido 40. Esa es la realidad. ¿Y te parece que fue un poco un plebiscito para él también, para Miguel? Más que la intendencia en sí de Ciudad del Este, o esa es una lectura errónea. Y ese es el problema. El problema es que nadie sabe a qué se debió este fenómeno. Yo les puedo asegurar, como investigador, les puedo asegurar que es muy difícil saber las causas reales o la suma de causas que hay dentro de Ciudad del Este. Claro, porque yo te voy a decir una cosa. Lo que nosotros aprendimos en la serie de estudios que hicimos a lo largo de nuestra carrera profesional es que para cada persona un concepto o un hecho no es lo mismo que para otra, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo nunca pensé que iba a asumir es que, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo de forma genérica, el trabajo significa cosas muy diferentes para la gente. Hay un grupo en donde el trabajo significa para ellos supervivencia, para otros significa elevación social, para otros significa simplemente posibilidad de hacerse profesionalmente. O sea, son cosas diferentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para Ciudad del Este? Y es muy difícil saber sin hacer una investigación en profundidad. Yo creo que la ANR necesariamente tiene que rendirse ante lo que no quieren, no les gusta, que es hacer la investigación de un clima social que existe en la sociedad. La ANR solamente invierte en investigaciones electorales. Y las investigaciones electorales
ya te muestran la foto de la última etapa. No del antes, del durante. No del antes, ni por qué está ocurriendo eso. Esas cosas no salen, ¿verdad? Y se quedan otra vez en la nebulosa y después se vuelve a tropezar con la misma piedra. Y en una sociedad como esta, en donde las redes sociales han mostrado una gran capacidad para confundir o para orientar o para generar identidad o para sencillamente aglutinar a un grupo de gente en una causa, ese poder que han desarrollado hay que entender cómo impacta en Ciudad del Este. Claro. Y Ciudad del Este, como que hay una intención, ya se vio en las elecciones pasadas, de no ser solamente un motor económico, sino también una especie de, no sé, un lugar de surgimiento de liderazgos políticos importantes a nivel país. Sí, porque Ciudad del Este se independizó políticamente de los poderes centrales de Asunción. Con este hecho, Ciudad del Este ya se independizó políticamente. Ya no hay ni un solo partido político, ni movimiento, ni líder político que dé una orden y esa orden se cumpla en Ciudad del Este. Hace 25 años esa era la dinámica. Ya casi quitado. La orden partía de Asunción, de la ANR o del PLRA, y esa orden se cumplía a rajatabla, sin participación de la dirigencia local. Hoy en día eso está demostrado que ya es cosa del pasado. Ciudad del Este produjo, este hecho que estamos analizando, ha producido dos cosas importantes a mi criterio. Primero, ha marcado la desvinculación de la política, de los aparatos políticos del poder central del Partido Colorado. Esos viejos referentes que hace 20, 25 años siguen siendo los referentes en Ciudad del Este, están total y absolutamente para la jubilación. Esa es la realidad, están para la jubilación. Entonces, y ayer se jubilaron varios. Pero les cuesta entender, parece, ¿eh? Y claro, porque la realidad es que imagínate vos, el clan Zacarías. El clan Zacarías en alguna administración pasada del Partido Colorado le tuvo a uno de los Zacarías como director de coordinación de Itaipú, algo por el estilo. Ahora, Justo Zacarías, que fue gobernador, también está como director de Itaipú. Entonces, ¿cómo vos, siendo político y sabes bien que tu clientela depende de lo que vos logres filtrar hacia allí, vas a dejar eso? Es imposible. Usted decía, ¿esto puede representar la muerte política de quién? ¿De quiénes? Yo creo que esto representa la muerte política de aquella generación, que apareció inmediatamente después del golpe de Estado. En el Este. En el Este. Esos jóvenes vibrantes, dinámicos, que empezaron a disputar el poder a la vieja guardia estronista. Esa juventud hoy ya está como para jubilarse y han tenido años de poder político en Ciudad del Este y hoy ese poder ya no existe, se diluyó en una sola votación. ¿Esta es la muerte definitiva del clan Zacarías o no fue responsabilidad de esa muestra de apoyo de los Zacarías hacia González Baezque en la derrota? Vos sabés que hoy me preguntaron eso y yo le dije, el problema es que ya no depende de los Zacarías, ya depende del establishment, ya depende de Carter, depende de Peña. Pero no le hizo mal a González Baezque en que los Zacarías aparezcan tan cercanos a la campaña política de él. Bueno, mira, hay un hecho que está comprobado. El surgimiento de Prieto y de Yo Creo y de todo ese movimiento ciudadano se debió a un rechazo a la influencia de los Zacarías, en principio. Yo no sé si ahora en este momento qué significa o qué simbolizan los Zacarías para esta gente que ayer estuvo festejando el triunfo de Prieto. Pensar también que toda esa gente está simplemente para castigarle a los Zacarías sería un error. No sabemos. ¿Verdad? Hay algo más quizás dentro del pensar del esteño. Pero fíjense esta multitud. Eso es
No es solo odio hacia un sector. Señal de que hay algo más profundo. Algunos decían que Ciudad del Este realmente mejoró con la nueva administración y que también hay un esteño que va y vota eso. Evidentemente que... Sin tanto este análisis que... Claro, evidentemente que desde la ciencia política tenemos que explorar únicamente la posibilidad de que esto sea una validación a la administración de Prieto. Por supuesto. Eso es algo que hay que estudiar. Hizo bien las cosas, entonces ¿por qué le destituyeron? ¿Quién dio la orden? ¿Cuál es el poder que altera de esta forma el poder en una ciudad? Una cosita nomás antes, porque tenemos también otra persona otro invitado para hablar en un ratito acá. El Partido Colorado muchas veces ya dio muestra de que sabe perder, digamos, en el sentido que se recupera, que logra retomar lugares. Y sin embargo, en lo que podríamos decir, la oposición no siempre supo ganar. ¿Te parece que esto puede ser un hecho histórico en ese sentido de entender esta práctica de las alianzas, digamos, con fin electoral? Yo considero que la oposición no ganó. El que ganó es el equipo de, yo creo, Miguel Prieto, su liderazgo y la capacidad que tuvo él para seguir movilizando a su gente. La oposición se hubiera suicidado si no se hubiera subido al carro. Igual ganaba. Yo creo que igual ganaba. ¿Cuál es el candidato? Yo no sé. ¿Cuál es el candidato? Con este margen el candidato liberal o el candidato de otro partido. Ahí vos tenés que el Lembu, por ejemplo, tuvo 1%. Sí. ¿Verdad? Había publicado una encuesta, él mismo había publicado donde perdía, yo creo, ganaba ANR, pero él estaba ahí tercero, firme, y sin embargo todo eso se desmoronó. O sea, por eso yo digo, hablar de esto hoy es complejo. Sin embargo, podemos citar un poco algunas señales, ¿verdad? Que nosotros hicimos una encuesta a principios de este año en Ciudad del Este, justamente a pedido de un político, y ya habíamos detectado algunas cosas que estaban ahí, ¿verdad? Claro que no era el objeto de nuestra investigación, por eso no se profundizó, pero le dijimos, ¿verdad? Mira que hay una imagen negativa muy alta de ciertos determinados personajes, hay que ver eso, pero en fin. No se tuvo en cuenta, evidentemente, ¿verdad? Queremos saludar también, ya nos acompaña vía Zoom y le agradecemos muchísimo por su tiempo al senador Rubén Velázquez, que está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, un saludo también al invitado. Y en primer lugar, disculpas, estoy en mi vehículo. Es que acaba de concluir aquí en la justicia electoral el juzgamiento de las actas de las distintas mesas receptoras de votos. Entonces acaba de ser dictada la resolución que da por proclamado a Dani Mujica como nuevo intendente municipal de Ciudad del Este. Con los números que se manejaban, senador, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, exactamente, básicamente cuando ayer se dio el cierre de la transmisión TRED, ya se tenía una amplia diferencia y hoy se confirma aún más con, si no me equivoco, cerca de 40.000 votos de diferencia por encima del Partido Colorado. Finalmente, Dani es proclamado con 73.500 votos, si no me equivoco, y Roberto González queda en segundo lugar con 33.000 votos y poquito. Y senador, la mirada que tienen ustedes desde el equipo de Yo Creo a partir de esta victoria puede representar un salto sumamente importante, creo que varios coinciden en eso, para la figura de Miguel Prieto ya de cara a siguientes elecciones. Claro, evidentemente para nosotros muy satisfactorio el resultado de ayer. Veníamos trabajando en ese sentido, queríamos tener un resultado auspicioso, queríamos que Dani sea nuestro intendente municipal y evidentemente que sabíamos que la victoria contundente, así como se dio ayer aquí en Ciudad del Este, marcaría un punto de inflexión en la política, tanto local como a nivel nacional. Marcaría un antes y un después.
Evidentemente, por la manera como se logró sacar la diferencia, estamos hablando más de 40 puntos básicamente por encima del Partido Colorado, evidentemente que esto viene a fortalecer al equipo político y obviamente también a Miguel Prieto de cara a su aspiración de ser candidato a presidente de la República para el 2028. Senador, esta victoria nuevamente, acá decíamos con nuestra mirada desde la capital, pero usted que es de esa zona del país, ¿qué influye para esta decisión que han tomado una mayoría de los que fueron a votar ayer para seguir apostando por la figura de Daniel Mujica, ya cercano también, de hecho, a la administración de Prieto cuando él era intendente? ¿Qué más hay detrás? ¿Por qué el Esteño vuelve a elegir a ese mismo equipo y a ese mismo sector, habiéndose abierto, digo bien, investigaciones contra Miguel Prieto, una destitución de por medio? Acá el señor Hugo Duarte, el politólogo que nos acompaña, decía, hay algo más que nosotros desde acá quizás no estamos viendo. ¿Qué puede ser ese algo más? Bueno, yo podría atribuir a dos factores esencialmente. Una de ellas es la gestión. La gestión que ya empezó esto con Miguel en el 2019, cuando él asume el Ejecutivo Municipal en Ciudad del Este. El trabajo que se hizo, hay que entender, la gente de Ciudad del Este sabe perfectamente cómo nosotros habíamos encontrado la municipalidad de la administración anterior. Por ejemplo, la municipalidad de Ciudad del Este tenía una deuda de más de 350.000 millones de guaraníes. Miguel logró reducirlo en un 80% de esa deuda. Así también inversiones en cuanto a adquisición de buses eléctricos, planta asfáltica. Recuerdo que durante la pandemia Miguel construyó un hospital de contingencia en tan solamente 20 días, ayudando al sistema de salud pública, la instalación de más de 20 camas, si no me equivoco, de terapia intensiva en Ciudad del Este, ayudando al hospital regional local. En fin, todos esos aspectos contribuyeron a que la ciudadanía acompañe y apruebe la gestión de Miguel. Entonces esa gestión trae consigo también el apoyo popular y creo que eso también se materializó viendo que Dani es una persona muy cercana también a Miguel. Él había arrancado también en el 2019 con nosotros, entrando él inicialmente como director de Administración y Finanzas, posteriormente pasó a ser director general. Entonces conoce lo que es Ciudad del Este, ya no es una persona improvisada, él es economista, entonces ya venía planificando proyectos importantes que va a desarrollar ahora como intendente municipal, y aquí en Ciudad del Este la ciudadanía sabe de eso. Además, el otro factor que quiero mencionar, que considero también gravitante en esta ocasión, es justamente la intervención. Y aquí se dio un fenómeno muy singular con la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Fíjense, cuando empieza la intervención, nosotros estábamos en la fase final para el reconocimiento de nuestro movimiento como partido político. Y uno de los requisitos establecidos por el Código Electoral es la recolección de firmas de proponentes para poder llegar a ese propósito. Sí. Y la cantidad mínima exigida por la ley es de 15.000 firmas. Cuando empieza la intervención, apenas, ya hacían meses, veníamos intentando recolectar firmas. Apenas teníamos 1.000 proponentes, nada más. Y en 6 meses no estábamos logrando repuntar. Con la intervención, en 3 semanas hemos superado más de 20.000 firmas. O sea que ese efecto de la intervención y la posterior destitución de Miguel hizo crecer nuestra fuerza política, aumentó la popularidad de Miguel, nos facilitó rápidamente obtener los trámites para el reconocimiento de nuestro movimiento como partido político. Entonces, creo que mucho tuvo que ver esta intervención también, y no sé, creo que muchos se sintieron o dieron una suerte de injusticia con lo que pasó hacia Miguel. Entonces se sensibilizaron y bueno, dijeron, no, esto es injusto, en Ciudad del Este nosotros no aprobamos, no acompañamos esto es meramente político, y vamos a poner las cosas en su lugar y vamos a salir a votar el 9 a favor de Dani para que se restablezca la justicia aquí en Ciudad del Este. Puedo atribuir esos dos factores como elementos esenciales. Senador, y a partir de ahora, como ustedes piensan, como yo creo, como movimiento,
asumir también un liderazgo más presente, podríamos decir, en cuanto a lo que es la oposición en general, mirando las próximas municipales? Claro, aquí hay un factor muy importante también. La oposición tiene que aprender a unirse. Y aquí quiero destacar un elemento clave también en las elecciones de ayer. En Ciudad del Este hemos logrado unirnos entre toda la oposición. Todos los partidos políticos de la oposición acompañaron la candidatura de Dani Mujica. Entonces lo que queremos nosotros, como equipo político hoy en día, es en constituirnos en esa bisagra que logre unir sectores antagónicos de la oposición. Queremos que Miguel sea una pieza clave que logre aglutinar a todos los referentes de la oposición, de tal manera poder articular un proyecto político fuerte y serio dentro de la oposición. Pero para eso tenemos que construir confianza. Y eso se hace ahora. Es el momento de empezar a entablar el diálogo si queremos hablar en serio de llegar con fuerza para el 2028. Totalmente. Bueno, senador, le agradecemos por su tiempo. Ya lo liberamos también por una cuestión de tiempo nuestra y para que pueda retomar un poco de estas actividades a nivel político. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, Rubén Velázquez, senador del partido, ya hoy día yo creo. Y el último dato también que estaba tirando con el juzgamiento también, sí, creo, señor, que es importante, ¿verdad? Ya culminados. Tenemos que hacer una breve pausa. Breve corte y hablemos enseguida. Bueno, fuerza para el profesor. Vamos a retirar después seguramente la mención. Estamos hablando de Ciudad del Este y lo que ha sido la elección del día de ayer. Así es. Y quería un poco consultarle aquí a Hugo Duarte, el politólogo que nos está acompañando esta tarde. Por dentro del Partido Colorado, dejando de lado la oposición, dejando de lado a Prieto, a Yo Creo, a Mujica, ¿qué hay que ver ahora? ¿Qué tienen que mirar los colorados hoy en día después de esto? Los colorados tienen que mirar la sociedad y no tanto la estructura. Está claro que hoy en día hay que entender un poco a la sociedad, hay que volver a la sociedad. El Partido Colorado últimamente descansó mucho sobre la estructura. Si bien es cierto, la estructura es importante para cualquier proyecto político, sin embargo, hoy ya no es lo único importante. Hoy ya hay una sociedad que está fragmentada, hay una sociedad que tiene pensamientos diferentes, hay segmentos sociales, sí, que piensan de una u otra forma sobre un mismo hecho. Entonces, si uno no le entiende a esa sociedad, es muy difícil generar un proyecto político que conecte con la gente. Entonces, lo que pasó en Ciudad del Este se puede tomar de muchas formas. Pero lo que sí está claro, que es un aprendizaje que deben tener, es que ya no se puede alterar el poder desde el poder de Ciudad del Este o de cualquier ciudad que tenga ya suficiente madurez, desde el poder central. O sea, por ejemplo, mandándole a los sabuesos de la Contraloría y una serie de cosas, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que se controlen las administraciones. Pero casualmente siempre en las administraciones en donde hay un proyecto político que puede incomodar a la ANR son las administraciones que terminan siendo fuertemente intervenidas. ¿Qué pasó con la administración, por ejemplo, ¿cómo se llama? El intendente de María Auxiliadora? Quedó allí, quedó todo tapado sin hacer nada. O sea, hay cosas que le va a tener que, al Partido Colorado necesariamente le va a tener que llamar la atención y va a tener que fijarse en otro fenómeno. Hoy le leí el único dirigente colorado, que no, tampoco me sorprende, pero el único dirigente colorado que fue cauto y que dijo realmente algo que yo realmente respeto, es Calega Laverna. Hoy dijo, no. Analizar ahora lo que pasó en Ciudad del Este es difícil porque hay muchísimas causas complejas y es muy complejo, y es cierto.
Queremos justamente Sí. escuchar a alguien del Partido Colorado, el diputado Roberto González, nos acompaña también vía Zoom para un poco ver esta mirada. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Fernanda, buenas noches, Diego, y bueno, al invitado también a este programa. Aquí estoy para lo que ustedes consideren pertinente. ¿Qué se puede decir hoy, diputado, después de, bueno, casi 24 horas de esta derrota, ya un poco más calmos? ¿Cuál es el análisis de esta derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este? Y lo que vengo diciendo invariablemente a todos los medios, una derrota siempre trae una sensación de dolor, de frustración, de enojo. A pesar de que en política, en el tablero de las posibilidades, siempre está la de ganar o perder, son variables dentro de la política. Pero las elecciones de Ciudad del Este merecen una atención especial por la contundencia de los números, por lo catastrófico que significa todo esto. Ni el más pesimista pudo haber imaginado que íbamos a llegar a este nivel de rechazo. Y puedo ampliar mi opinión al respecto, ¿verdad? Las elecciones de ayer se ha enfrentado con todo el aparataje, lo que significa Itaipú Apuesta, todas las turbinas de Itaipú. Pudimos ver a la espalda de algunos dirigentes, y aún así, porque muchas veces la prebenda ni el clientelismo es suficiente cuando hay causales de rechazos importantes. Y yo disiento con aquello que dice que no es el momento de analizar, porque en caliente no, hay que hablar. Lo que no hay que hacer bajo la sobre pretexto de prudencia uno se calle, no, hay que analizar. Claro que la derrota tiene causales múltiples, no es unicausal, eso coincidimos, pero hay que hablar en su momento precisamente, y este es el momento de analizar. Ha habido tantos errores, y esto es como en sentido figurado un poco, es como una herida purulenta que casi está llegando a un estado de gangrena, vale decir que está recorriendo y alcanzando eventualmente los tejidos sanos de un cuerpo, de una sociedad, de un tejido social. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo, ocurrió en Ciudad del Este. Es una señal clara. Si nosotros no tomamos correctivas urgentes, si no corregimos conducta, si no adoptamos posturas éticas y morales, yo creo que no tenemos futuro en elecciones y en contiendas electorales venideras. Diputado, muchos hoy fuera de micrófono, dentro del propio Partido Colorado, decían, no puede ser que personas que ya estaban cuando Santiago Peña perdía, por ejemplo, en las elecciones del 2023 en el departamento del Alto Paraná, sigan estando hoy día como figuras representativas del Partido Colorado, en cargos estratégicos. A partir de ahora, ¿cómo se mueven las fichas? Algunos hablaban incluso ya de que pedían la cabeza de Zacarías al frente de Itaipú, otros de que se debería de medir un poco hasta incluso la figura de Aliana dentro del Partido Colorado con miras al 2028 ya. ¿Tanto así impacta lo que pasó ayer en Ciudad del Este? Bueno, hay que entender bien lo siguiente. No hay que reducir, no hay que simplificar las responsabilidades en este resultado electoral. Porque una estrategia puede ser llevar toda la culpabilidad hacia los Zacarías and Company. Pero ese es un reduccionismo terrible. Atribuir solamente la causa de la derrota al clan Zacarías, eso es con pretensiones claras y deliberadas de otorgar liberaciones o liberar de responsabilidades a otros responsables tanto o más que los Zacarías. ¿Quién más, diputado? El presidente de la República, el presidente del partido, o acaso el pupitre chino, la sobrefacturación de pupitre chino no sabía el presidente, el vicepresidente y el presidente del partido.
¿Acaso la utilización del avión del mismo chino que provee pupitre chino, ellos no sabían? Acá se castigó la hipocresía, la deshonestidad, la prepotencia, arrogancia, desgaste de años de corrupción, desprestigio de la dirigencia tradicional. Y cuando hablo de esto, hablo de las groseras ostentaciones en eventos familiares que son ofensivos para nuestro pueblo humilde. Y cuando hablo de ostentación estoy hablando hasta del rol del presidente y otras ofensas para nuestro pueblo. Cuando hablamos de estos errores, bueno, la protección a algunos intendentes averiados que se pedía la intervención de algunas municipalidades y acá se les protegía a algunos averiados. ¿O no es así? ¿Qué pasa en la municipalidad de María Auxiliadora? Porque es nuestro corrupto, pero eso resulta que eso paga el Partido Colorado, eso es lo que hay que entender. Sí. Es cierto, esto no ocurre en Ciudad del Este, pero la sociedad esteña fue internalizando estas prácticas perversas y ahora envió un mensaje claro. Nuestro pueblo no está más tolerando algunas conductas, algunos desvíos conductuales. Nuestro pueblo es un pueblo sufrido. Le puede acompañar a su gobernante, sí, en la medida en que vea a su gobernante llevar una vida austera, sencilla, modesta. Hasta le puede tolerar 5 años de gestión y sin resultado. Pero el pueblo no tiene la obligación de tolerar a su gobernante cuando ve su gobernante ostentar, desafiar al pueblo. ¿O no es así? ¿Cómo le vas a pedir austeridad al pueblo y paciencia al pueblo mientras vemos que el presidente de la República inaugura una residencia varias veces millonaria? ¿Cómo vamos a pedirle al pueblo que nos tolere y nos siga aguantando, que ajusten los cinturones, si estamos viendo que los fondos públicos son depositados, son llevados descaradamente, evitando competencia, llevando todo a bueno van? Esto es lo que hemos pagado: el uso abusivo de fondos públicos, el sometimiento a civiles, inclusive a menor de edad, a prueba de polígrafo por un escándalo de los sobrevoladores de Brubicharoga. Nosotros estamos pagando la consecuencia de la inconducta de mucha gente. Diputado, nos encantaría seguir hablando con usted. Lastimosamente nada más se nos va acabando el tiempo. Le pedimos de por ahí en la semana podemos también volver a tenerlo aquí ya en estudios, así que le agradecemos muchísimo por su tiempo y por estas reflexiones. Muy amable. No, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias, muy amable, diputado. Bueno, gracias también. Nos acabó el tiempo. Muy amable. No, por favor, siempre a las órdenes. La misma mención a la intendencia, la misma mención a varios temas que había analizado. Claro, que ya había analizado. También. Sí. Bueno, así que hay una línea ya, sí. Perfecto. Gracias. Tenemos que hacer pausa. Breve corte y ya volvemos. Bueno, Fernando, nos queda más tiempo. No, ya no, nos vamos despidiendo, será hasta mañana, pero quédense ustedes en la señal de C9N porque a las 21 horas se viene Diálogo Franco, ¿eh? Así mismo, y nosotros volvemos mañana. Sí, señor, ahí estamos viendo algunos datos también de lo que va a ser el programa de hoy, lunes 21 horas, Diálogo Franco, el estado de la justicia, es lo que estarán analizando entonces para tener en cuenta esta invitación. Hasta mañana. Chau, chau.